No, hermanos y hermanas, muy buenos días. Amigos y amigas, muy buenos días. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad nuevamente de estar reunidos y seguir estudiando la palabra del Señor. Y seguimos aprendiendo el ministerio del Señor Jesucristo. Como dice por ahí el título de una Biblia muy conocida, seguimos tras las huellas del Maestro y absorbiendo todo aquello que podamos aprender del Señor Jesucristo en su ministerio. Miraba en estos días eh, por la televisión los anuncios que están haciendo para los Juegos Olímpicos de Japón y miraba allí unas escenas de algunos deportistas en sus competiciones y cómo ellos se concentran y corren y ganan y son premiados. Y bueno, pensaba cómo ellos atraviesan medio mundo para llegar allí a estos Juegos Olímpicos, todo su esfuerzo, toda su dedicación, todo su entrenamiento y todo lo que tienen que hacer, ¿no? Para dejarlo allí en tan solo unos segundos. Todo con el ánimo, el propósito de sacar los mejores tiempos, de ganar las medallas y ser reconocidos allí cuando ganan, ¿no? Y, y pensaba también cómo nosotros en la vida cristiana también tenemos que hacer sacrificios, esfuerzos, y estamos en un constante proceso, estamos en un constante entrenamiento y nuestro entrenador es nuestro Señor Jesucristo. Cómo nos entrena, nos pasa por pruebas, pasamos por diferentes situaciones, pero todo con el ánimo y el propósito de bendecirnos, de parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, para pulir nuestro carácter y ayudarnos en nuestra vida como cristianos. Pero muchas veces perdemos el enfoque, perdemos el objetivo, quitamos nuestra mirada de esa meta, de ese propósito de llegar allí a la meta cumbre para encontrarnos con el Señor Jesucristo y nos dejamos llevar del mundo, a veces nos dejamos llevar por, por nuestros amigos, por eh, eh, aquello que nos roba el tiempo, el celular, el computador, bueno, tantas cosas que nos quita el tiempo y perdemos el rumbo, la meta, el propósito por el cual el Señor nos ha llamado y dejamos pasar muchas cosas que nos edifican. En esto pasó los discípulos, por ese tiempo de quitar su mirada en el Salvador y enfocarse en otras cosas. Los discípulos pasaron por eso y es allí donde el Señor Jesucristo les da una recomendación, les da un consejo, les anima a que corrijan esa manera de pensar, esa actitud, sobre todo esa motivación, esa actitud que ellos tomaron en su momento. Es por eso que nosotros vamos a ir a ese pasaje bíblico para que podamos aprender y lo podamos aplicar. No sin antes pedirles el favor que inclinemos nuestro rostro y le pidamos a nuestro buen Dios que sea Él guiándonos en este pequeño pero profundo estudio bíblico. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por darnos este espacio, por la vida que nos has regalado, Señor, y gracias, Señor, por la palabra tuya. Te pedimos, Señor, humildemente que seas tú guiándonos, Señor, seas tú enseñándonos en la palabra y que podamos atesorarla y aplicarla a nuestra vida para que la podamos vivir. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 9. El Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 49 y 50 dice de la siguiente manera. Lucas 9, 49 y 50. Dice, entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Versículo 50. Jesús le dijo, no se lo prohibáis,
porque Él, el que no está con nosotros, por nosotros es. Bueno, me tomé la tarea de buscar en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, y dice de la siguiente manera los mismos dos versículos del mismo libro. Lucas 9, 49 y 50 dice de la siguiente manera. Dice, Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Versículo 50. Jesús le dijo entonces, no lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Bueno, recordemos que estaba el grupo de los 12 en una discusión entre ellos, quién sería el mayor, quién sería el más importante, quién sería el primero, a lo cual el Señor Jesucristo los llama y les da una enseñanza, les dice que el primero sería el último y el que quisiera ser el primero también debía servir a todos, pero además que debían de tener una actitud, la actitud de uno de estos pequeñitos, de un niño. Y el que sea como un niño podrá entrar en el reino de los cielos y será el más grande. Entonces, en esta misma conversación, Juan le dice al Señor Jesús, entonces por eso dice allí en el versículo 49, entonces respondió Juan, o Juan le dijo a Jesús, y bueno, le respondió, bueno, Señor, miramos que había un hombre en el camino, o había un hombre que estaba expulsando demonios y estaba utilizando tu nombre. Y nosotros se lo prohibimos porque no hace parte de nuestro grupo. Le dijo eso, Señor. Le dijo eso Juan al Señor. Se lo prohibimos, Señor. Estaba utilizando tu nombre y no es de los nuestros. No ha dejado esposa, hijos, no ha dejado trabajo, no ha dejado todo como nosotros lo hemos hecho. Pero él sí utiliza tu nombre y expulsa demonios. ¿Cómo te parece, Señor? ¿Sí? Entonces el Señor le dice, no se lo prohíban. ¿Por qué se lo van a prohibir? Si este hombre utiliza mi nombre es porque siente temor reverente hacia mí y lo está utilizando para cosas buenas y está ayudando a predicar el evangelio, a extender el reino, a que mi nombre sea conocido y no hay por qué prohibírselo. Pero Señor, es que no es de nuestro grupo, no interesa. Pero no está en contra de nosotros. No está en contra de nosotros. Entonces no hay por qué prohibírselo. ¿Sí? Está al contrario, está a favor de nosotros. Entonces, bueno, el Señor tal vez respondió algo que ellos no esperaban que le respondiera. Y era eso, ¿no? Muchas veces nosotros vemos otros grupos o vemos a otras personas que están predicando el Evangelio, no de la manera como lo hacemos nosotros. Incluso de otras denominaciones, de otros grupos religiosos predican a Jesucristo. Y a veces nos incomodamos por eso. Yo lo confieso, me incomodo. Y le pido perdón al Señor, porque que no soy yo quien para decir si está bien o está mal. Ellos lo están haciendo y lo hacen para el Señor. Y el Señor muy seguramente lo recibe bien, porque están predicando el Evangelio o están expandiendo el Evangelio. ¿Sí? Y no es tarea mía, ni es tarea suya tampoco, el que estemos juzgando de la manera o la forma como se predique el Evangelio. Creo que eso le corresponde al Señor. Nuestra tarea, su tarea, la tarea suya y la tarea mía, es que prediquemos el Evangelio. Recordemos que más adelante el Señor en Mateo 28, 19 y 20 les da a sus discípulos y a todo aquel que cree en Él la gran comisión. Y la gran comisión es yendo por el camino, predicando el Evangelio, haciendo discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos y acompañándoles, que es hacer discípulos.
Esa es nuestra tarea, ese es nuestro entrenamiento, ese es nuestro fin. ¿Sí? Además de aprender versículos, que es muy bueno, además de enseñar la palabra de Dios, que es muy bueno, además de predicar el Evangelio, de hablar de Cristo, también es muy bueno vivir el Evangelio, que podamos vivir el Evangelio. Recordaba cuando preparaba esta reflexión de las cruzadas, aquellas cruzadas del año 900 después de Cristo, y del año 1000 y 1200 y tal vez 1300, las cruzadas que salieron de allí de Europa, ¿sí? Para reconquistar la ciudad santa, la Jerusalén, que estaba en poder de los musulmanes. Y ellos hacen esa cruzada, varias cruzadas hicieron de allí de Europa, y por donde iban predicando el Evangelio. Y a cualquiera que se atravesara le predicaban el Evangelio, de una manera muy particular y muy sangrienta. ¿Cree en el Señor Jesucristo? Sí. Ah, muy bien. No creo. Pum, lo mataban. Lo atravesaban con flecha o lo atravesaban con espada. Y así llegaron y conquistaron a sangre y espada en la nueva Jerusalén, perdón, la Jerusalén, que estaba allí los musulmanes. De ahí la herencia desafortunada que tenemos en la memoria de los musulmanes, ¿no? Porque en las cruzadas se mataron miles, millones de personas en nombre de Jesucristo, en nombre de la cruz. Algo muy parecido a lo que hicieron la Iglesia Católica Romana, para allá en el año también 1200, 1300, 1400, 1500 y 1600 en Europa y acá en América, la famosa Inquisición. Y aquí en América mataron millones de indígenas, mataron más indígenas en la Inquisición, la Iglesia Católica Romana, que lo que se mataron o murieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Una cantidad impresionante. Todo en el nombre en el nombre de la cruz, en el nombre de la Biblia, pero estaban incumpliendo uno de los mandamientos de la ley: no matarás. Estaban incumpliendo esa norma del Señor Jesús, que es misericordia, que es compasión, que es perdón, que es gracia, que es predicar el Evangelio, pero no matando, no esclavizando, no subyugando, no obligando, no recriminando, no juzgando, no condenando. A veces desafortunadamente, se hacen cruzadas cristianas en los hogares. A veces queremos obligar a nuestros familiares que no creen, queremos obligarlos con la espada del Evangelio. Si no creen, los atravesamos. A veces en nuestros trabajos también. Estamos en un trabajo y queremos que todos crean, que crean en el Señor Jesucristo, y les exigimos de acuerdo a nuestro sentir. Y como no se dan las cosas, entonces ya les cruzamos la espada del Evangelio y los matamos, nos vamos matando. Y los satanizamos y ya los condenamos. Incluso pasa eso en las iglesias. A veces en las iglesias vemos al hermano que piensa diferente, que es diferente, que viste diferente, que actúa diferente, pero es un hermano en Cristo. Y le atravesamos la espada del Evangelio y ya lo hacemos a un lado. Y hacemos una cruzada en el nombre del Evangelio, una cruzada cristiana ya. Y no debería ser así, hermanos. Digamos de obrar con amor, con misericordia, con gracia, predicar el Evangelio, que esa es nuestra meta. Nuestra meta, aparte de llegar allá a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y recibir esas coronas de gloria para ponerla a sus pies, también es predicar el Evangelio con lazos de amor. Dice Dios que Él trae a las personas con lazos de amor, que Él es misericordioso, detiene su juicio, pero también derrama gracia, nos da lo que no nos merecemos, y nosotros
éramos del mundo y Él nos ha rescatado con lazos de amor, con misericordia y con gracia. Y es lo que debemos hacer nosotros también, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia extendida, en nuestro trabajo, y a veces nos cuesta. Bien dijo el Señor Jesucristo que os mandaré como ovejas en medio de lobos, y ese es el precio que debemos pagar como cristianos. ¿Sí? En este mundo hallaréis tribulación y contrariedad, pero tened ánimo porque yo he vencido al mundo. Nadie puede ser mayor que su maestro. Si Él, nuestro Señor Jesucristo, recibió persecución, recibió azotes, fue difamado y todo lo que sufrió por traer la salvación a nosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, también estamos llamados a vivir y a experimentar ese tipo de persecución por causa del Evangelio. Entonces, que no perdamos nuestro rumbo, que nuestro rumbo y nuestra meta final sea predicar el Evangelio y vivir la palabra de Dios y poder llegar a los pies del Señor Jesucristo, ¿sí? Para adorarle, para honrarle y poderle decir, Señor, hemos hecho lo que tú nos has mandado a hacer. Y bueno, mi querido amigo o amiga, si usted no conoce del Señor Jesús, yo le animo que entregue su vida al Señor. Sea un momento de reflexión allí en la soledad de su corazón, en el silencio de su vida cotidiana, pueda usted meditar y reflexionar y pensar, si yo muriera hoy, ¿dónde pasaría la vida eterna? ¿Cómo está mi vida hoy? Soy un pecador apartado de Dios, así haga buenas obras, así no mate, no robe, no tome, no fume, no adultere, no fornique, pero mi naturaleza pecaminosa me va a condenar. Por lo tanto, voy a necesitar de un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo. Usted pueda arrodillarse y confesar que necesita del Señor Jesucristo y que Él le guíe a la palabra del Señor, que Él le guíe, la pueda guiar a una buena iglesia, una iglesia donde se lea la palabra del Señor, donde se viva la palabra del Señor. Bueno, hermanos, el llamado y la enseñanza de hoy es que no perdamos nuestro rumbo, no perdamos la meta y el propósito por el cual Él nos ha llamado, y que podamos vivir la palabra de Dios con amor, con misericordia, con compasión, con gracia, predicando el Evangelio con la mirada puesta ya en la meta, que es nuestro Señor Jesucristo, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, que es predicar el Evangelio, predicar de Él, predicar su amor, vivir su amor, y que los demás puedan ver ese amor en nosotros, esa misericordia. Oramos, mis hermanos y amigos. Gracias, Dios, por darnos esta enseñanza, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor mío, a poner nuestra mirada, a poner nuestra vida en ti, Señor. Muéstranos tu voluntad y tu propósito para que podamos cada día de nuestra vida caminar hacia allá, Señor, hacia la meta, esa meta que eres tú, Señor, y que cada día que pase podamos avanzar hacia allá, Señor. Nuestra mirada puesta allí, y que nada de lo que haya alrededor, Señor, nada que haya esté al lado de nosotros nos pueda quitar ese gozo y nos pueda quitar la mirada, y que pueda estar nuestra mirada puesta en ti. En el nombre de Jesús damos la gloria y la honra. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.